Hola mis amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Qué bueno poder volvernos a encontrar después de una semana para poder seguir hablando de temas tan interesantes como el que hoy nos toca. Hoy vamos a hablar del santuario, de cómo esta doctrina aparece en la palabra de Dios y sin embargo ha sido probablemente uno de los temas, una de las doctrinas más atacadas por el diablo, yo diría que a la par del sábado también. Hablaremos de esto, hablaremos de la ley de Dios la semana que viene, pero en esta semana quiero comentar contigo que Satanás tenía una intención al atacar esta doctrina, y su intención era porque esta doctrina está presentando de forma clara la salvación de Dios hacia cada uno de los seres humanos. Si te das cuenta, si algo usurpó el diablo a lo largo de los siglos, fue precisamente eso. Y lo que él pretendía era otorgarse a sí mismo la capacidad de decir quién entra y quién sale de los atrios celestiales. La capacidad de decir quién es salvo y quién no es salvo. ¿Por qué? Porque lo que pretendía era engañar al ser humano. Así que, qué gran descubrimiento en aquellos que investigaron la palabra, en aquellos que abrieron las escrituras y aunque en principio se equivocaron, revelaron posteriormente una gran verdad que estaba incluida en las escrituras. Por eso te quiero invitar a que ahora, en este ratito que vamos a tener juntos, podamos investigar, podamos imbuirnos y podamos meternos dentro de esta temática tan interesante que abre puertas, que abre ventanas a la misericordia de Dios en nuestras vidas. ¿Qué te parece? Por supuesto, si antes de empezar me das un like, o qué te parece si no te has suscrito todavía, si te suscribes al canal. De esta forma yo sé que estamos trabajando juntos y yo sé que lo que tú estás recibiendo también me hace algo bien importante a mí, que es saber que lo estás escuchando. Así que vamos, ahora sí, vamos a meternos de lleno, vamos a meternos en nuestra temática. Te invito a que abras tu Biblia, a que te pongas en oración y a que podamos, como digo, comenzar nuestro estudio de la lección de escuela sabática. ¿Vamos? Un grupo pequeño de adventistas salió del movimiento fracasado de William Miller, sabiendo que la interpretación de lo no acontecido era incorrecta. Sin embargo, sabían que los cálculos de Miller no estaban errados. Después de todo, creían que Dios había hecho algo importante el 22 de octubre de 1844. La propuesta de Irán Edson de que el santuario de la profecía de las 2300 tardes y mañanas estaba en el cielo y no en la tierra, los llevó a pensar en una nueva dirección. Edson, junto con el hermano Hahn y un joven llamado Owen Crozier, iniciaron un importante estudio sobre la enseñanza bíblica del santuario y los 2300 días. En sus conclusiones, pudieron ver que las actividades del santuario estaban divididas en dos grupos, las que se celebraban cada día y las que se celebraban una vez al año. Esta última era el día de la expiación. El santuario que Dios mandó a Moisés construir en el desierto era un modelo a escala del santuario que hay en el cielo. Dios pretendía enseñar a su pueblo con los servicios que se llevaban a cabo en el templo terrenal, que prefiguraban el plan divino de la salvación, un ser inocente pagando por los pecados de seres pecadores. Después, dice Éxodo 25, me harán un santuario para que yo habite entre ustedes. El santuario y todo su mobiliario deberán ser una réplica exacta del modelo que yo te mostraré. Por eso, en el servicio diario, a la mañana y al atardecer, cuando comenzaba y acababa el día, se sacrificaba un cordero por los pecados del pueblo. Además, cada creyente podía traer su propio sacrificio al templo. Una vez allí, colocaban las manos sobre la cabeza de la víctima y confesaban sus pecados. Simbólicamente, sus pecados eran transferidos al animal inocente. Cada sacrificio simbolizaba a Jesús muriendo por nuestros pecados. El sacerdote tomaba con su dedo un poquito de la sangre de la víctima
y la rociaba sobre las esquinas del altar. Esto también se hacía con el sacrificio de la mañana y de la tarde, pero entraba en la primera parte del santuario llamado lugar santo, donde además se llevaba también una porción de la sangre que era rociada sobre el altar de bronce. De forma prefigurada, todos los pecados se acumulaban o eran transferidos al santuario. Entonces, cuando llegaba cierta fecha del año, el Yom Kippur, el día de la expiación o el día de la limpieza, era cuando se llevaba adelante una nueva ceremonia. Los sacerdotes, que ejercían su ministerio todos los días del año, ese día no actuaban. Solamente el sumo sacerdote era el que llevaba adelante la expiación de todo Israel. Todo el pueblo se volvía hacia el templo. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis este día, porque es el día de expiación para reconciliarnos delante de Jehová, vuestro Dios, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada del pueblo, decía Levítico 23, versos del 27 al 29. Según este libro, todas las actividades cesaban, todo el pueblo ayunaba, todo el mundo venía ante la presencia de Dios a la puerta del santuario. Todos buscaban a Dios, examinaban su corazón y hacían confesión sincera. Cualquiera que no afligiera su corazón en ese día sería apartado del pueblo y ya no formaría parte de la familia de Dios. Y como en un juicio sumario, los israelitas aguardaban con preocupación y sobrecogimiento la salida del sumo sacerdote de la presencia del Señor en el lugar santísimo, porque su perdón final dependía de la aceptación de la sangre. Ese día se sacrificaban 2 machos cabríos y era el sumo sacerdote el que llevaba a cabo la ceremonia. El primer macho cabrío era sacrificado y su sangre llevada al lugar santísimo por el sumo sacerdote. En esos momentos, ese hombre se convertía simbólicamente en el portador de la sangre, el que intercedía por el pueblo delante de Dios. Entraba a la segunda parte del santuario, el lugar santísimo, y allí asperjaba la sangre sobre el propiciatorio, que era la tapa superior del arca de la alianza, donde la presencia de Dios se manifestaba, donde su santa ley estaba guardada. Una vez hecho esto y comprobando la aceptación de Dios de dicha sangre con su vida, el sacerdote salía al exterior y allí ponía sus manos sobre el segundo macho cabrío, cargándolo con todos los pecados acumulados en el santuario a lo largo del año. Hecho esto, ese macho cabrío era conducido al desierto y allí se lo abandonaba a su suerte. Entonces la ceremonia había concluido, el pecado había sido perdonado y erradicado del pueblo para siempre. Nadie volvería a oírse en ningún lugar de aquellos pecados del año que había transcurrido. La doctrina del santuario está inmersa en todo el contexto de la Biblia. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento podemos encontrarlo. Ya en el libro de Génesis, en sus primeros capítulos, aparece con la figura de una víctima inocente sacrificada para vestir a Adán y a Eva. A lo largo de la historia de los patriarcas y los profetas, lo vemos. Vemos a los patriarcas ofreciendo sacrificios a Dios por el perdón de sus pecados. En el libro del Éxodo, Dios le dice a Moisés que le hagan un santuario para que Él more con los seres humanos. Él es un Dios de amor que no quiere separarse de sus hijos, a los que tanto ama. Después, me harán un santuario para que yo habite entre ustedes. El santuario y todo su mobiliario deberán ser una réplica exacta del modelo que yo te mostraré. Eso dice Éxodo 25:8 en la Nueva Versión Internacional. En el libro de Hebreos dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole, mira,
haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Hebreos 8:5. El santuario ofrecía el ejemplo pedagógico más acertado para presentar el amor de Dios y para ver y constatar la crueldad del pecado. En su misericordia, el Padre consentía que una víctima inocente pagara por el pecado de sus criaturas. Como bien declara el Éxodo, Moisés simplemente estaba construyendo un modelo de aquella verdadera imagen que se encontraba en el cielo. El libro de los Hebreos nos dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Eso está en Hebreos 8, del 1 al 2. En muchos textos bíblicos habla de este tabernáculo celestial y evidencian que Jesús era esa víctima inocente. El mismo Juan Bautista lo reveló cuando dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Podemos ver entonces que primero hay un santuario real en el cielo y el terrenal era una copia para que entendiéramos el plan de salvación. En segundo lugar, Jesús es la víctima inocente que se sacrificó por todos nosotros para darnos salvación. En tercer lugar, no solamente es la víctima sustitutoria, sino que además actúa como nuestro sumo sacerdote, llevando delante de la presencia de Dios su sangre derramada en la cruz por cada uno de nosotros. Una vez más, el autor del libro de los Hebreos no lo clarifica, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el santuario, habiendo tenido eterna redención. Y digo santuario porque el texto dice ta'aguía, y se refiere al santuario. Él está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros desde que ascendió a los cielos hace más de 2000 años. Significativamente, aquellos observadores del siglo XIX, de la profecía de los 2300 tardes y mañanas, estaban deduciendo un evento significativo referente al santuario. Otra cosa es que lo pudieran interpretar correctamente. Pero ese acontecimiento no estaba sucediendo en la tierra, claro, sino en el cielo, en el santuario celestial. A partir de esa fecha, Jesús empieza una nueva labor en su ministerio intercesor. Ahora no solamente intercede por nosotros, sino como hacía el sumo sacerdote en el santuario terrenal, entra a aquel lugar santísimo para que los pecados de todos aquellos que le aceptaron y le aceptarán como su Salvador sean borrados para siempre. Pero ahora, en la consumación de los tiempos, fíjate qué frase dice el libro de Hebreos: en la consumación de los tiempos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Hebreos 9:26. Ahora, desde que la profecía de los 2300 tardes y mañanas se cumplió en 1844, al igual que Israel se apostaba a la puerta del santuario en el día de la expiación, hoy la humanidad entera estamos esperando el resultado de ese juicio allá en el cielo, en el que cada persona será salvada o será cortada. Llegará el día en que Jesús terminará su labor en el lugar santísimo, del que saldrá para venir por segunda vez a esta tierra y erradicar el pecado para siempre. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hebreos 9, 23 y 24. El día de la expiación ya comenzó en 1844, según indica la profecía bíblica, y señala al santuario celestial. Allí podemos ver cómo Cristo actúa como nuestro abogado y borra nuestros pecados. Muchos se han preguntado qué hace Jesús en el cielo desde que ascendió
allá. Pues por la fe y la gracia de su palabra podemos contemplarlo o podemos saber que ha cruzado el velo para interceder por nosotros, el velo del santuario celestial, del lugar santo al lugar santísimo. Allá en el tabernáculo podemos verle presentando un precio infinito para el cielo. Jesús abrió el camino al trono de la gracia y a través de su mediación puede ser presentado. Se presentan, pueden ser presentados los anhelos más sinceros de todos los que llegan a Él por fe. El plan de la salvación es un plan integral para resolver el gran conflicto y rescatar a este mundo de las garras de Satanás. La vida de Jesús reveló el amor de Dios ante un mundo necesitado de salvación. Su muerte revela la atrocidad del pecado y proveyó redención a toda la humanidad. Intercesión para todos en el santuario celestial. Él ofrece perdón y salvación a todo el que se quiere acercar con fe para poder recibirlos. Mi pregunta hoy es, ¿quieres tú venir a ese trono de la gracia? ¿Quieres tú escuchar a Jesús diciéndote tus pecados te son perdonados? ¿Quieres tú recibir la salvación prometida para cada uno de nosotros? Yo te invito a que hoy digas sí.